Hola, soy Ko y hoy quería hablaros de cuando fui a una Amigo Expo, porque con lo que ha pasado de la pantalla LED, que espero no vuelva a pasar en la gira que van a hacer en Europa, pues os voy a contar cómo fue mi experiencia cuando fui en 2020, porque viendo comentarios por ahí cuando anunciaron la Amigo Expo de este año en Europa, vi a mucha gente que no sabía que ya ha habido una Amigo Expo aquí en España, que fue en Barcelona. Para quien no lo supiera, hubo una y yo tuve el placer de ir. Empecemos. ¿Cómo conocí Vocaloid? Obviamente conocí Vocaloid por Hatsune Miku porque OMG Hatsune Miku. Y la conocí porque en un cumpleaños tenían una Wii para jugar y estaban jugando al Just Dance. Vi ahí el Levan Polka de Hatsune Miku. Entonces pues yo vi eso y dije, OMG, ¿qué es esto? Lo busqué en Google, luego ya cuando yo había llegado a mi casa, y la primera canción que me salió fue La desaparición de Hatsune Miku. Y yo la escuché ahí cantar súper rápido y me gustó mucho. Me informé, como no, busqué si tenía anime, porque creo que esto es el evento canónico de todo el mundo. A partir de ahí conocí a los Vocaloids de Krypton, que por cierto, de los 6 principales, mi favorito es Kaito. Y poco a poco ahí conocí más Vocaloids aún, que mi favorito es Biggie 2, por si acaso, si a alguien le interesa. Como yo escuchaba mucho Vocaloid en esa época, mis recomendados de YouTube siempre han estado llenos de vídeos de Vocaloid. Entonces un día me salió un anuncio de la Amigo Expo y yo dije, ¿qué es esto? Que la habían anunciado para aquí en España, Barcelona. Se me abrió el cielo. ¿Qué hice yo? Pues insistirle mucho a mis padres de que me llevaran. ¿Cuál era el problema con esto? 2020, inicios, había ahí como... porque fue en enero. Ahí había ya cositas con cierto virus. Como yo tengo lo que tengo, pues mi madre estaba muy asustada de que yo no cogiera el virus. Que no lo digo por si yo tú se pone especialito. Y insistiendo, insistiendo. Creo que estoy insistiendo medio año porque la anunciaron con antelación, obviamente. Me acuerdo que un día vino mi abuela a mi casa y me vio ya ahí insistiendo mucho y me ayudó a convencer a mis padres. Y entonces planeamos el viaje, ¡ole! Y bueno, una vez ya planeado el viaje, ya llegó el día que había que ir. Me fui ahí en tren con mis padres, bien tranquilito. Es agradable viajar en tren, excepto cuando me da la presión ahí en los oídos, qué horror, de verdad. Yo me iba a quedar en Barcelona 2 días, el día antes y el propio día del concierto. Que el día antes llegué por la tarde, o sea, no me dio tiempo a hacer muchas cosas. Llegué, cenamos y para la cama, básicamente. Ya el día del concierto teníamos planeado ir a la Sagrada Familia, porque nunca he visto la Sagrada Familia, y aparte de eso, esto va a sonar un poco cringe, pero en mi defensa tenía 14 años, todavía no había cumplido los 15 y daba cringe, es lo que hay. Pues yo quería ir a la Sagrada Familia también al punto exacto donde Víctor le da los anillos a Yuri, ¿vale? Cringe, pero sí, a mí me hacía ilusión y eso es lo importante. Después de ver la Sagrada Familia y eso, porque tampoco vi más, fui a comer. Luego me fui a cafetería que había por ahí. La típica cafetería, cafetería Pepita, que los dulces estaban muy ricos, ¿no? Pues típico sitio, pues. Luego cogí un taxi para finalmente llegar al sitio donde se hacía el concierto. Yo ahí ya estaba muy nervioso. Al llegar había una cola gigantesca, que en verdad creo que fue muchísimo menos gente de lo esperado. Y por eso este año no la hacen aquí en España. Porque sí que es verdad que fue, o sea, había mucha gente, pero no había tanta gente como esperaba. Porque yo había visto ya vídeos de otros conciertos y eso, y había muchísima más gente. La cola me la pude saltar porque vinieron los encargados del recinto y me llevaron para las gradas arriba porque era el sitio adaptado. Entonces me llevaron para allá. Mi madre se fue a comprar cosas, tipo los lightsticks, porque a mí no me había dado tiempo. Entonces me compró 2 lightsticks. Me compró una chaquetita de estas que no recuerdo el nombre,
de la Amigo Expo, que no pongo foto porque me da pereza sacarla del armario. Y nada, ya empezó el concierto, que he de decir que en las gradas estaba muy cómodo porque no había gente alrededor casi. Literalmente había otra persona más, creo, y ya está. Pero se veía un poco mal porque, claro, es un holograma. Entonces, el holograma verlo de lado se ve un poco raro. Pero igual yo lo disfruté mucho. Yo me acuerdo que empezó con Teo el concierto y Teo es un temazo. Cuando cantaron Oedo Julianite, yo estaba flipando porque Mitzi es de mis productores favoritos. Yo con Atakaito, yo fui muy feliz. Qué canción más bonita, de verdad, que qué lástima de... Y yo estoy muy triste porque yo tenía unos cuantos vídeos, pero los perdí, no sé, me tuvieron que reiniciar el móvil porque se me rompió. Tenía los vídeos guardados ahí y los perdí, estoy muy triste. Pero bueno, he podido recuperar este, que se ve con muy mala calidad, pero lo consigo recuperar, así que lo pongo un poquito porque yo de verdad... Nada, canté mucho y cuando salí me dolía la garganta y también me dolía la cabeza. Disfruté mucho, pero salí destrozado. Me fui para el hotel, cerrado ya el restaurante del hotel. Entonces me pedí una pizza. La verdad es que cené, me acosté porque estaba muy cansado. Había sido demasiada emoción para mi cuerpo y no podía más. Cuando llegué a mi casa ya me dio una pequeña depresión post-concierto, eso hay que admitirlo. Pero es una experiencia muy bonita, que hay gente que dice, pero ¿para qué vas a pagar para ver un holograma? Pues es una experiencia muy divertida, la verdad, yo lo recomiendo. Porque aunque sea un holograma, también la banda estaba tocando en directo. Y eso de verdad, si tenéis la oportunidad y podéis ir, que yo lo recomiendo. Obviamente si os gusta Bogalo y si no os gusta, pues no vayáis. Para terminar, quería decir que podéis seguirme en mis redes sociales, os podéis suscribir aquí y también, que ya lo dije en el anterior vídeo, que se vienen cositas y se siguen viniendo cositas. Lo que pasa es que soy un poco perfeccionista y quiero tener ciertas cosas preparadas para ese momento. Entonces todavía queda un poquito. Tenerme paciencia, por favor, os lo pido. Si has llegado hasta aquí, comenta tu Vocaloid favorito, que como ya he dicho, el mío Villido barra Yuma. Ale, chaillo.